Hace algunos años, el periodista español Juan Cruz decidió reunir a un político y a un escritor para reflexionar sobre el comienzo del siglo XXI. Cruz es una figura de larga trayectoria periodística en el diario El País, uno de los principales periódicos de España, y que escribió además su experiencia en un entretenido y bien informado libro, Especies en extinción, memorias de un periodista que fue editor, publicado en Barcelona por Tusquets en 2013. Los invitados para el libro El siglo que despierta y que aparecen como autores son Carlos Fuentes y Ricardo Lagos, con la edición de Juan Cruz, Madrid, Taurus 2012, libro de 231 páginas. Está escrito en un formato de preguntas y respuestas, que comienza con la interrogación ¿en qué mundo vivimos? Y luego asegura que a comienzos del 2012 parece que se trata de un mundo mal hecho. Carlos Fuentes es uno de los escritores mexicanos más destacados de la segunda mitad del siglo XX, miembro del boom latinoamericano y autor de La región más transparente y La muerte de Antemio Cruz, 1958 y 1962 respectivamente, entre muchas otras obras. Ricardo Lagos es chileno y fue presidente de la República entre 2000 y 2006, pero además destaca por su vocación intelectual. De hecho, ha escrito numerosos libros. Para la historia ha dejado sus 2 tomos de valiosas memorias, Mi vida. En el caso del siglo que despierta, el libro que comentamos en BioBio TV, es una larga entrevista que aborda los más diversos temas: el mundo global, las utopías perdidas, el indigenismo, la pobreza, la política y la cultura, la educación y los extremismos. Hay un análisis sobre distintas zonas del planeta y países, así como potencias y realidades de diferentes regiones. Cuba, palabra con sabor dudoso, España, Estados Unidos, China y Europa. En buena medida, la riqueza de la obra radica en la diversidad de temas que son abordados por Lagos y Fuentes, con una mezcla de actores comprometidos y analistas que buscan tomar distancias, ambos muy inteligentes, muy preparados. Hay algunas reflexiones de Ricardo Lagos que vale la pena destacar. Recuerda el sueño de América Latina, ciertamente frustrado, de combinar libertad con igualdad, ya diremos algo de eso. Tenemos la lengua común, pero lo que no hemos tenido es la voluntad común de Europa, que es una voluntad política de integración. En otra parte dice, lo nuevo de hoy día es la inmediatez. Otras aseveraciones, en cambio, parecen más reduccionistas. La derecha quiere una sociedad de imagen y semejanza del mercado, en un contexto de complejidad de las derechas en el mundo. Algunas responden a la época de la publicación. Creo que en América Latina hoy ha llegado el momento de la distribución, después de una década particularmente rica por el boom de los commodities. He aquí una de las reflexiones históricas y políticas que dan una idea de las preocupaciones del presidente Ricardo Lagos, a propósito de la historia del comunismo en el siglo XX. Dice, porque en el fondo se sacrificó por los sueños, en aras de la igualdad, la libertad. Y si hay un sueño en América Latina es cómo combinar ambas cosas, es decir, la libertad y la igualdad. El problema en América Latina es cómo aprovechar este momento, porque mientras estamos hablando ahora y el mundo se está derrumbando, América Latina está creciendo y se está haciendo fuerte, gracias a muchos factores y muchos de ellos son externos. Pero es un momento excepcional y el tema de los sueños de América Latina, a partir de la experiencia vivida en el pasado, consiste en lograr que esos sueños no terminen en pesadillas. Tarea difícil sin duda alguna. También es importante considerar algunas ideas de Carlos Fuentes, por ejemplo cuando recuerda a Zhou Enlai para decir que en muchos asuntos es todavía demasiado pronto para opinar, que además tenemos una cultura común, basada en la lengua española. También el planteamiento de una pregunta clave, ¿cómo hacemos no para que los ricos sean pobres, sino para que los pobres sean ricos? En otra parte agrega, hay que estar informados, hay que leer, hay que sentir siempre la insuficiencia de lo que sabemos. Me parece que el capítulo más débil es el referido a Cuba. Para entonces, la dictadura inaugurada por Fidel Castro en 1959 ya había cumplido medio siglo, gobernaba su hermano Raúl, y todo indicaba, como de hecho ha ocurrido hasta hoy,
que se perpetuaría el régimen. Parece que existe cierta incomodidad para hablar del sistema comunista de la isla, seguramente por razones de origen. Como recuerda Ricardo Lagos, la Revolución cubana fue un momento mágico en América Latina, pero hay mucha distancia respecto a la condena de otros gobiernos autoritarios, en este mismo libro y en otros. Hay un tema que habría requerido más reflexión, es el del Estado, por lo que se dice y por lo que se deja de analizar, pues en todos lados los estados crecen, para bienestar de los gobernantes y sin que se note una mejora proporcional en la calidad de vida de la población. Se trata sin duda de un libro valioso, inteligente, como lo son las tres personas que participan en él. Sería bueno actualizar algunas reflexiones, considerando la realidad actual de América Latina. Han pasado 12 años, con un continuo cambio de gobiernos hacia otro de signo contrario y con experiencias muy relevantes en diversos lugares, como la irrupción de algunos liderazgos, Bukele en El Salvador y Milei en Argentina, la experiencia de la Revolución de Octubre de 2019 en Chile, la consolidación de la dictadura de Maduro en Venezuela o la reelección de la izquierda en México. Sin embargo, Carlos Fuentes falleció ese mismo 2012 en que se publicó este libro, El siglo que despierta. En tanto, Ricardo Lagos se ha retirado de la vida pública. ¿Quiénes podrían asumir el desafío de volver a pensar el siglo XXI cuando éste está llegando a su primer cuarto? Después de todo, la conversación giró sobre el futuro en alguna de sus partes. Tema siempre apasionante, que se acerca, pero se aleja a la vez. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa. Opinión en Bio Bio.